Saludos a todos y a todas. En esta ocasión vamos a hablar sobre algunos conceptos básicos referente a los lenguajes dentro del contexto de la teoría de autómatas, de la teoría de lenguajes formales, y lo cual pues nos va a llevar a estudiar lo que son algunos principios y fundamentos de compiladores y el mismo proceso de compilación. Muy bien, entonces aquí tenemos la agenda para el día de hoy. Vamos a tener una sesión expositiva y al final pues hay unos ejercicios propuestos. Vamos a hacer algunas resoluciones ahí. Eh, También vamos a hacer algunos ejemplos referentes a algunas operaciones que nosotros pues podemos realizar con los lenguajes. Muy bien, entonces comencemos hablando un poco sobre algunas competencias que nosotros debemos adquirir con esta sesión de clase. Por ejemplo, una de las competencias es que cada estudiante identifica los elementos básicos de un lenguaje, elabora mapa conceptual de lenguajes formales, conoce elementos de símbolos, también alfabetos y cadenas. Ya poco a poco vamos a ir conociendo cada uno de esos elementos y cuál es la participación o cuál es la utilidad que tiene en toda esta teoría de autómatas, de lenguajes formales, que nos va a llevar al propio proceso de compilación y sus diferentes tipos de análisis. Muy bien, entonces hay algunos conceptos fundamentales con esto de los lenguajes. Entonces, así como nosotros teníamos los conjuntos y con los conjuntos podíamos realizar las diferentes operaciones, como por ejemplo, si ustedes recuerdan, entre las operaciones que teníamos con conjuntos estaba la unión, estaba la intersección, teníamos la diferencia, teníamos también que podíamos encontrar el conjunto potencia, el complemento, etcétera. Bueno, así como están todas esas operaciones que se pueden hacer con conjuntos, ahora también vamos a hablar de otros conjuntos, como por ejemplo lo que son los alfabetos. Ya vamos a introducir este concepto de alfabetos y vamos a estar hablando también de sucesiones de símbolos, combinaciones de símbolos a los cuales les vamos a llamar palabras y les vamos a llamar cadenas. Perfecto. Entonces, comenzando con estos conceptos fundamentales, hablemos de símbolo. Entonces, la noción más primitiva precisamente es eso, símbolo. Entonces, ¿qué va a ser un símbolo? Simplemente la representación distinguible de cualquier información. Ahora bien, existen, según el código ASCII, desde 0 hasta 255 posibles símbolos, es decir, 256 símbolos que nosotros podemos utilizar para realizar o para hacer las diferentes representaciones de información. Tenemos símbolos como por ejemplo el teta, el pi, el delta, el sigma, etcétera, en donde cada uno de estos símbolos tiene su respectiva referencia con un número entero que va, como les mencionaba, entre 0 y 255. Muy bien, entonces, pueden haber diferentes tipos de símbolos. Por ejemplo, pueden estar los caracteres en minúscula, los caracteres en mayúscula, los dígitos, los caracteres especiales, incluso algunos símbolos que me permiten representar algo, etcétera. Entonces, vamos a utilizar nosotros, por lo general, las letras del alfabeto. Entonces, un símbolo, vamos a puntualizar en esto, que un símbolo va a ser una cantidad indivisible, es decir, por ser una única representación, por ser una unidad, entonces eso va a ser indivisible y siempre me va a establecer, siempre me va a denotar lo que es una representación. Por ejemplo, si usted ve el símbolo pi, ya sabe que eso significa 3.141516 o 3.1416, ¿verdad? Dependiendo cómo lo estén trabajando. Y bueno, cuando ustedes ven, por ejemplo, en matemáticas, en trigonometría, un símbolo teta, pues usted ya sabe que estamos hablando de lo que es el ángulo. Y así hay diferentes símbolos que hacen representaciones, ya sean de acciones,
probablemente también de algunos elementos matemáticos, físicos, químicos, etcétera. Perfecto. Ahora sí, vamos a relacionar todo lo que hemos estado hablando de conjuntos ya con otro conjunto, pero que ahora lo vamos a conocer como alfabeto. Usted sabe que el alfabeto, el famoso abecedario que nosotros nos aprendimos, entonces tiene cierta cantidad de elementos. Ahora, ese alfabeto lo vamos a ver como un conjunto y vamos a decir que es no vacío, está compuesto de símbolos y lo vamos a estar representando por la letra griega sigma, la que generalmente usted utiliza para sumatoria. Entonces, eso me va a generar un alfabeto. Con eso yo voy a poder generar un alfabeto. Y aquí tenemos un par de ejemplos de alfabetos en donde pueden haber caracteres, un alfabeto 2, donde pueden haber números, donde pueden haber dígitos y podemos tener incluso alfabetos que sean combinados con letras, números y símbolos. Entonces, cuando yo ya tengo un alfabeto, es decir, ahí tengo un conjunto de símbolos, cada uno de esos símbolos está pues separado, dividido por una coma, por lo general así se hace. Entonces, cuando yo utilizo esos elementos que pertenecen al alfabeto, ahora perfectamente puedo construir, puedo generar lo que es una cadena o palabra. Entonces, esto de cadena o palabra va a ser una sucesión de símbolos donde esa sucesión de símbolos va a tener una característica muy principal, que es finita. Si bien es cierto, vamos a ver por ahí que podemos generar infinidad de combinaciones, pero vamos a tratar de que las cadenas o palabras sean finitas, evitando así la generación de bucles, los famosos loop, o que haya un desbordamiento y pues que sufra algún tipo de daño al sistema y en algún momento pueda llegar a colgarse porque se consume toda la memoria. Muy bien, entonces, se denota por W. Por lo general, cuando estemos hablando de palabras o cadenas, las vamos a estar denotando por W. En otras veces vamos a utilizar la letra V y en otras ocasiones la letra U. Perfecto, entonces existe un caso especial de cadena. Si usted se recuerda cuando hablábamos de conjuntos, ok, existía un conjunto especial que se llamaba conjunto vacío. Entonces, así como está el conjunto vacío, así también voy a tener la cadena vacía. Y eso lo voy a estar representando con el símbolo o la letra griega epsilon. Entonces, vean, si yo parto de un alfabeto en donde tengo cierta cantidad de símbolos, vean, si son símbolos, pues sabemos de que son unidades indivisibles. La A no la puedo dividir. La B ni la C ni cualquier otro elemento que estuviera formando parte ahí del alfabeto podría dividirlo, porque son unidades. Perfecto, pero si yo ya combino o aplico una operación a la cual le llamo concatenación, que tiene precisamente su referencia o su relación con la unión de conjuntos, entonces si yo ya aplico esa unión, ahora puedo generar lo que son palabras o cadenas, en donde tomo los símbolos del alfabeto, que en este caso son letras, y entonces comienzo a hacer una serie de combinaciones para poder generarme un conjunto resultante de cadenas o de secuencia de caracteres. Así también, si tomo este alfabeto, podría generarme cualquier tipo de combinación utilizando estos símbolos, estos caracteres que se me presentan en el alfabeto. Muy bien, entonces, así como tenía el cardinal de un conjunto, que era el número de elementos que contenía el conjunto, así vamos a aplicar aquí la longitud de una palabra. Ya usted pues sabe cómo obtenerla en diferentes lenguajes de programación, incluso en Python. Muy bien, entonces esa longitud de una palabra va a ser la cantidad de letras que contiene. Aquí está algo muy importante, contando las repeticiones. La vamos a denotar utilizando las barras que indican un valor absoluto para una palabra W. Entonces, por ejemplo, si tenemos la cadena o palabra perro, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 caracteres. Entonces aquí estaría su valor, ahí estaría la longitud de una palabra, que si ahora lo relaciono con el cardinal de un conjunto, es el número de elementos que contiene dicho conjunto. Entonces,
Cuando nosotros vamos a escribir varias palabras o caracteres y utilizamos o vamos uniendo uno a continuación del otro, entonces se supone que forman una sola palabra o estamos aplicando una operación que se llama concatenación, que tiene su relación, como le decía, con la unión de conjuntos. Perfecto. Veamos algunos ejemplos. Ahora tengo estas palabras. Tengo W, ABC, tengo V igual a 0,1 y tengo X igual a CE. Veamos. Si yo utilizo la operación concatenación y la implemento, en este caso, aquí, veamos, tengo W.V. Entonces simplemente estoy haciendo una unión de esta palabra con esta palabra y esa es la palabra resultante, como que fuera una unión de conjuntos. Ahora bien, si yo quiero encontrar la longitud de la unión o la concatenación, entonces tendría esta representación y hago las separaciones de la longitud de la palabra W más la longitud de la palabra V. Y ahí tendría un número entero como resultado. Perfecto. Imagínense que tenemos estas dos cadenas, W y Z. Entonces, W tenemos ahí, pues esto es intencional para que veamos cómo vamos a ir generando las concatenaciones. W, abra, Z, cadabra. Entonces, si realizamos lo que es una unión o una concatenación, que la podemos representar de esta forma o también de esta forma, entonces me quedaría abracadabra. Tenemos que tener en cuenta que la concatenación no es conmutativa, porque siempre me va a dar un orden diferente, un significado diferente ya cuando estemos trabajando con los análisis en el proceso de compilación. Entonces, todo lo que tiene que ver con los significados en las instrucciones, en las sentencias, en los comandos, pues el encargado es el analizador semántico. Entonces, tengamos claro desde ya que esta concatenación no va a ser conmutativa. Muy bien, luego tenemos el prefijo y sufijo de una cadena. Realmente hay mucha teoría y mucho contenido que trabajar en esta asignatura. Estamos tratando de ser lo más concisos posible y pues llevar también a la práctica lo que estamos viendo en la teoría. Perfecto, entonces veamos esto de prefijo y sufijo de una cadena. Sabemos de que cuando hablamos de prefijo estamos hablando de algo que está antes y sufijo algo que está después. Entonces, si nosotros tenemos una cadena W, XY, entonces vamos a decir que X es prefijo de W, X es prefijo de W y vamos a decir que Y es sufijo de W. Entonces, si tenemos en este momento esta representación aquí, este símbolo me estaba representando ¿qué? Correcto, un alfabeto. Entonces, yo tengo el alfabeto A, B, C, D. Y ahora tenemos representada una cadena que justamente está formada con símbolos pertenecientes a ese alfabeto. Entonces, tenemos aquí una representación, una palabra, una secuencia de caracteres finita, como usted lo quiera ver, y tenemos que en este caso es B, C, B, A, D, B. Esa es la palabra que hemos formado. Entonces, ¿cuáles serían los prefijos de U? Veamos. Así como nosotros teníamos que incluir el conjunto vacío como subconjunto de todo conjunto, entonces así voy a incluir aquí la cadena vacía tanto como prefijo y como sufijo de una cadena. Entonces, en este caso tenemos el prefijo de U. Comenzamos con la cadena vacía. Luego, si hacemos un recorrido aquí de izquierda a derecha, en este sentido, vea, de izquierda a derecha, entonces el carácter que me encuentro es B. Aquí lo tenemos. El segundo carácter que me encuentro en este recorrido de izquierda a derecha es C. Aquí está BC. El tercer carácter es B. El cuarto carácter A. El quinto es otra A. El sexto es una D. Y el séptimo básicamente es la cadena misma. Entonces, ¿por qué no llevo acarreando aquí lo que es la cadena vacía? Saben ustedes de que la cadena vacía
En ningún momento me va a alterar, en ningún momento me va a modificar cualquier cadena. Entonces, la diferencia radica en lo siguiente, y este es un tip que ustedes pueden manejar a la hora de realizar ejercicios. Bueno, en el prefijo hicimos un recorrido de izquierda a derecha. Perfecto. Ahora en el sufijo vamos a hacer un recorrido de derecha a izquierda, es decir, comenzando del final y llegando hasta el inicio, en esta dirección. Entonces, siempre la cadena vacía va a ser un elemento que va a estar siempre en cualquier prefijo o sufijo. Muy bien. Entonces, en este recorrido, la primera letra que me encuentro es una B, la segunda letra que me encuentro es una D, la tercera letra que me encuentro es una A, aquí está, la cuarta letra que me encuentro es otra A, la quinta es una B, la sexta es una C y la séptima es una B. Entonces, si ustedes se fijan, si nos recorremos en los dos sentidos, ¿verdad? De derecha a izquierda y de izquierda a derecha, entonces llegamos a la palabra misma. Entonces, para toda cadena, y esto recordémoslo, será prefijo y sufijo triviales. La cadena vacía, vea, está aquí en el conjunto o en los elementos que pertenecen al prefijo, pero también en la que pertenece al sufijo. Pero también la cadena misma van a ser prefijos y sufijos triviales, así como en los conjuntos era su conjunto el vacío y su conjunto el mismo conjunto. Entonces así vamos a manejar esto también ya cuando estemos trabajando con lenguajes, alfabetos, cadenas o palabras. Entonces, cualquier sufijo que sea diferente de la cadena misma es un prefijo. Tenemos un prefijo, un sufijo propio y un prefijo propio que va a ser cualquier prefijo que sea diferente de la cadena misma. Muy bien. Ahora vamos a otra operación que de hecho en la práctica vamos a estarla haciendo también. Vamos a trabajar con, hay una librería por ahí y vamos a utilizar un constructor que se llama finitset para poder establecer los conjuntos en Python. Y bueno, utilizando ese constructor, perfectamente vamos a poder encontrar el conjunto potencia de los diferentes conjuntos que estemos trabajando. Entonces, ahora veamos cómo voy a relacionar esa potencia de un conjunto ahora a la potencia de una cadena. Veamos, si yo tengo una cadena U, entonces voy a tener estas dos fórmulas. Si yo tengo el exponente, vea, donde el exponente me está haciendo referencia a n, entonces si yo tengo U a la 0, eso me va a dar un vacío. Eso es si n es igual a 0. Pero si n es mayor o igual que 1, entonces voy a tener que aplicar esta fórmula. Quiere decir que, en términos generales, voy a estar utilizando el resultado anterior en cada una de las iteraciones que vamos a realizar. Ahora bien, aquí tenemos este ejemplo. Aquí tenemos ¿qué era esto? Correcto, el alfabeto, 0,1, siempre representado como conjunto. Y aquí tenemos la palabra W, que está compuesta precisamente por símbolos que forman parte de este alfabeto, 0, 1, 0. Perfecto, entonces si comenzamos a utilizar esta fórmula y supongamos que vamos a encontrar la segunda potencia, es decir, W elevado a la 2, hasta ahí vamos a llegar. Entonces, comenzamos de 0. Cuando yo tenga esa cadena elevada a la 0, entonces me va a dar vacío, cadena vacía, esta cadena. Pero luego comienzo a aplicar, cuando el exponente es mayor o igual que 1, comienzo a aplicar la fórmula esta y digo, bueno, la potencia 1 va a ser igual a la palabra, vea, aquí está, la palabra en su forma normal y luego vamos a tener aquí unida, podemos decirlo así, en este contexto, con el resultado anterior. ¿Cuál es el resultado anterior? W sub 0. ¿Qué me dio W sub 0? Vacío. Entonces, aquí tengo lo que es la palabra en su forma normal y luego tengo vacío, en donde si yo realizo esta concatenación, me queda únicamente la cadena misma. Esto es W1. Quiere decir que para encontrar W2 voy a utilizar la cadena en su forma normal junto con el resultado anterior. Aquí tengo la cadena en su forma normal y el resultado anterior
el resultado anterior que sería este. Entonces aquí tengo ya la concatenación 0, 10, 0, 10, 0, 10, 0, 10. Ahí lo tenemos. Entonces, el conjunto de todas las palabras que pueden formarse con un alfabeto sigma se denota convencionalmente por sigma asterisco, en donde este operador asterisco se conoce en el contexto de la teoría de la computación y de los compiladores como cerradura de Kleene. Entonces, vea lo que dice, es el conjunto de todas las palabras, de todas las combinaciones que usted podría formar con un alfabeto, independientemente del número de caracteres que usted utiliza en cada secuencia. Y le voy a poner un ejemplo bastante básico que hace referencia precisamente a este operador asterisco, que aquí lo estamos conociendo como cerradura de Kleene. Cuando usted está trabajando en una base de datos, suponga que tiene una tabla y esa tabla se llama alumno. Entonces, tiene la tabla alumno. Entonces dice usted, bueno, yo quiero obtener todos los registros que están en esa tabla alumno. Perfecto, entonces dice usted, bueno, voy a utilizar el select asterisco from y luego dice el nombre de la tabla, ¿verdad? Que se llama alumno. Entonces, con este operador asterisco, lo que usted le está diciendo es, yo quiero extraer todo. Es decir, quiero traerme el total. Y vea aquí nos está diciendo es el conjunto de todas las palabras que pueden formarse con un alfabeto. Está haciendo referencia también a todo lo que se puede hacer. Perfecto. Ahora, cuando usted únicamente quiere traer información específica, ya no utiliza el operador asterisco, sino que utiliza una sentencia por ahí, una cláusula que se llama where. Entonces, ahí ya usted asigna algunas características específicas, ¿verdad? Se utiliza un criterio de búsqueda, como se conoce en el desarrollo, y luego pues podemos encontrar la información que andamos buscando. Pero si usted utiliza el operador asterisco, entonces estaríamos haciendo referencia a todo lo que se puede formar con los símbolos o con los caracteres que se encuentran en un alfabeto. Bien, luego de trabajar las palabras, ya cuando tengo diferentes palabras como un solo elemento, entonces ya hablamos de un lenguaje. Entonces un lenguaje podemos decir que es un conjunto de palabras. Vea cómo hemos venido evolucionando. Un alfabeto era un conjunto de símbolos. Una palabra eran secuencias de símbolos. Y ahora tenemos un lenguaje que son conjuntos de esas secuencias, conjuntos de esas palabras. Y lo vamos a estar denotando con la letra L. Entonces, veamos aquí. Si nosotros tenemos como ejemplo esta frase y luego tenemos esta frase en donde la primera, casa, es un lenguaje de una sola palabra y así puedo representar un lenguaje, por ejemplo, ¿verdad? De dos palabras. Entonces, los lenguajes son conjuntos, así que si son conjuntos, podemos efectuar con ellos las operaciones también de los conjuntos, como por ejemplo la unión, la intersección, la diferencia, la potencia, etc. Bien, veamos esto de los lenguajes. ¿Cuáles van a ser sus operaciones? Primeramente tenemos la concatenación, en donde esta concatenación siempre la vamos a relacionar con la unión, la vamos a relacionar con la suma o con una compuerta lógica OR. Perfecto. ¿Cómo lo voy a representar? Ok, si estamos hablando de la concatenación de lenguajes, vamos a hacer así. Suponga que tenemos dos lenguajes, L1.L2, y es una extensión de la concatenación de palabras. Entonces, ¿cómo puedo entenderlo? Utilizando una representación formal, la cual aprendimos a formar con la teoría de conjuntos. ¿Cómo lo puedo leer? Bueno, la concatenación de lenguaje 1 con lenguaje 2 es igual a W tal que W, que es la palabra, en donde yo voy a tener esta configuración, tal que, en este caso, X, este elemento pertenece al lenguaje 1 y Y, en este caso, Y pertenece al lenguaje 2. Entonces, si nosotros tenemos los dos lenguajes que yo les mencionaba y les mostraba, de hecho, en el slide anterior, entonces, ahora luego nos traemos estos otros dos lenguajes. Veamos aquí. Tenemos K y MA, lenguaje 1 y lenguaje 2, NTA y luego tenemos SA.
¿Cómo sería la concatenación? Básicamente aquí es el primer elemento del lenguaje 1 con el primer elemento del lenguaje 2, el primer elemento del lenguaje 1 con el segundo elemento del lenguaje 2, segundo elemento del lenguaje 1 con el primer elemento del lenguaje 2, segundo elemento del lenguaje 1 con el segundo elemento del lenguaje 2. Entonces, ¿cómo me quedaría la concatenación? Vea, aquí este con este me quedaría canta. Aquí está. Es un lenguaje resultante. Luego, este con este me quedaría casa. Y luego, este con este me quedaría manta. Y luego, este con este me quedaría masa. Esa es la concatenación de los lenguajes. Ahora bien, vamos a recordar y a tener presente que la concatenación de lenguajes se relaciona perfectamente con el producto cartesiano de conjuntos. Para calcular la concatenación de dos lenguajes, hay que concatenar cada palabra del primero de ellos con cada una del segundo. Es decir, voy formando, si lo queremos ver de una forma concisa y de una forma tradicional, estamos formando pares ordenados de la forma X, Y. Perfecto. Ahora tenemos la potencia de un lenguaje. Muy bien. Entonces, esa potencia de un lenguaje, vamos a comenzar aquí con una fórmula. Sea L un lenguaje que es su conjunto de todas las combinaciones que pueden realizarse con los símbolos que pertenecen al alfabeto. Entonces, es similar a la fórmula que teníamos en la potencia de las cadenas, pero hay unas variaciones a la hora de aplicarla. Muy bien, vamos a tener la cadena vacía si el exponente es 0, pero cuando el exponente sea mayor o igual que 1, entonces vamos a aplicar esta fórmula. Recuerde que en la potencia del lenguaje lo que vamos a ir obteniendo es pares. ¿Tá? Vamos a ir aplicando básicamente lo que es el principio o el procedimiento también para poder encontrar un producto cartesiano. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y ya les voy a dar un tip también de cómo ustedes pueden saber de cuántos elementos va a estar formada su cadena, ¿verdad? Que usted va a tener en cada lenguaje. Entonces, siguiendo con el ejemplo, si tenemos L a la 0, vamos a llegar hasta la segunda potencia. Si tenemos L a la 0, entonces tenemos cadena vacía. Cuando ya el exponente es mayor o igual que 1, entonces comenzamos a trabajar aquí con L, que es el lenguaje inicial, ¿verdad? Y luego el lenguaje inicial, que sería 0,1. Y luego tenemos el resultado anterior, que es la cadena vacía. Aquí está. Si nosotros concatenamos esto, si nosotros lo unimos o queremos sacar el conjunto potencia, por así decírselos, entonces saben ustedes que la cadena vacía no me va a alterar en ningún momento esta secuencia. Y me da como resultado 0,1. Segunda potencia, ok. Si ustedes se fijan, si yo tengo la potencia 1, entonces cada elemento del lenguaje va a estar compuesto por un bit, por un carácter, por un símbolo, depende de cómo lo estemos trabajando. La segunda potencia va a estar compuesta por dos símbolos, miren, cada elemento del lenguaje. Y si tuviéramos una tercera potencia, entonces aquí tendrían que haber tres símbolos, tres símbolos, tres símbolos. Y así sucesivamente, dependiendo de la potencia, así va a ser también el número de elementos que tienen que formar cada unidad que se convierte en un elemento del lenguaje. Perfecto, entonces aquí comenzamos a aplicar lo anterior. Vea, tenemos el lenguaje inicial y luego tenemos el resultado anterior. Hacemos la concatenación de este con este y de este con este. Vamos por aquí. Luego tengo este con este. Llegamos aquí y luego uno con uno y estamos por aquí. Entonces, de esa forma vamos a estar trabajando lo que es la potencia de un lenguaje. Y vean cómo nos ha servido el principio de la teoría de conjuntos para relacionar las operaciones que teníamos en los conjuntos con las operaciones que podemos efectuar sobre las cadenas, sobre las operaciones también que podemos efectuar con los lenguajes. Bien, entonces todo esto lo vamos a llevar a la práctica. Saben que ya comenzamos a trabajar
Con los conjuntos en Python vamos a ver la forma también de poder dibujar los conjuntos, ¿verdad? De hacer una representación gráfica, vamos a utilizar la librería Matplotlib para ello. Muy bien, entonces esto sería todo. Con esto ya pues abordamos los conceptos fundamentales de símbolos, alfabetos, cadenas, lenguajes y las operaciones que se pueden realizar sobre estos elementos, que básicamente pues los vamos a tratar como conjuntos. Y las operaciones que podríamos realizar con conjuntos también las vamos a realizar aquí con lo que son cadenas y con lo que son lenguajes. Posteriormente vamos a ver cómo un autómata va a ser capaz de procesar, va a ser capaz de poder leer una secuencia de entrada que va a venir dada por un alfabeto, obviamente. Vamos a tener palabras y también vamos a poder verificar si un lenguaje es aceptado o no por un autómata, el cual va a ser una máquina de estados finitos, va a ser un modelo matemático que también van a haber diferentes formas de poder representarse. Bien, entonces esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima sesión de clases. Saludos.